su presencia vamos a exaltar. Un movimiento creciendo está en nuestra casa. Ven a disfrutar. Veremos su gloria, su presencia es real. MSM es mi casa, nuestra misión es amar, empoderando familias. Somos Misión Cristiana Mundial. Misión Cristiana Mundial. Vamos a abrir la Biblia, como les dije antes, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Vamos a predicar la palabra del Señor. Tengo un tema muy fácil porque usted lo va a asimilar con lo que está ocurriendo. Y es una palabra que Dios me dio, muy sencilla. Se llama los asintomáticos. Y vamos a utilizar este término que es bastante conocido en virtud de lo que está ocurriendo en todas las naciones por causa de este flagelo llamado coronavirus o COVID-19, y que dentro del rango de gente que está siendo enferma o contagiada con el COVID, hay cierto grupo de personas que no manifiestan la enfermedad, pero el virus está allí. Dicen los médicos que este tipo de personas se llaman los asintomáticos. El problema con los asintomáticos es que aun cuando ellos no manifiestan el virus, sí lo transmiten. ¡Wow! Ahora yo voy a hacer un símil, voy a utilizar esa referencia para mostrarte a ti algunas cosas de cómo se parece eso con un tipo de personas dentro del reino de Dios, y que si hay algún tipo de gente así, vamos a permitirle al Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí?, que de una vez por todas nos ayude. Creo, sin duda alguna, que vamos a ser bendecidos en esta tarde. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, que dice, que no sea humana. Pablo escribe esto con una verdad contundente. Dice: toda tentación que va a venirnos va a ser de carácter humano. Dice, pero cuando venga, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En el caso de lo que yo quiero compartir hoy, no voy a hablarles de ningún virus, sino que más que nada yo voy a hablar acerca del flagelo del egocentrismo o del orgullo, que por alguna razón dentro del ministerio o dentro de la iglesia o dentro de las líderes cristianas se esconde muy bien y se camufla muy bien dentro de aquellos que servimos a Dios o que vivimos para Dios. Se encuentra este flagelo, que es el flagelo del ego, del yoísmo, del orgullo. Y si la virtud más grande en el reino de Dios es la humildad, pues lo contrario a humildad es esto, ser orgulloso. El orgullo que nos lleva a la vanagloria, esa vanagloria que es capaz a nosotros de hacernos perder el propósito. Si no, fíjese usted lo que dice la Escritura en Ezequiel 27, cuando Satanás, en un momento determinado de la función que él estaba realizando, dice que un día exclamó o dijo lo siguiente: subiré, seré como Dios, me sentaré en su trono. Sin duda alguna perdió la perspectiva. Ahora bien, hasta ese momento nadie sabía lo que había en el corazón de Luzbel. ¿Por qué? Porque él no presentaba síntomas de que fuese orgulloso, de que fuese vanaglorioso, de que fuese egocentrismo. Cuando a ti se te detecta que tienes algo en tu vida que debe ser cambiado o transformado, no cuando las cosas están bien, sino cuando viene el momento de la prueba, cuando te hacen el PCR espiritual.
El PCR determina si esta persona tiene o tuvo el bendito virus este que anda por ahí. En el reino de Dios, nadie manifiesta lo que es sino hasta que es probado. Nadie manifiesta lo que tiene hasta que es probado. Mientras todo el mundo es asintomático. Todo el mundo va para el cielo. Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es creyente. Todo el mundo gloria a Dios. Todo el mundo amor. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, y las tinieblas, que aun cuando no conocen tu futuro, sí saben lo que tú has pasado, lo que tú has vivido y cómo te has comportado, va a utilizar algunos escenarios de la vida para tratar de dañarte, perjudicarte y hasta hacerte caer, con el firme y único propósito de que tú pierdas el objetivo o la asignación por la cual Dios te ha colocado aquí en este planeta. El apóstol Pablo, sabiendo esto, yo creo que no había una iglesia que fuese tan complicada de pastorear como la iglesia de Corintios. Y Pablo en su momento le dice: señores, todo lo que ustedes han vivido, todo lo que han pasado, lo que están pasando, tiene que ver con pruebas o tiene que ver con tentaciones que son humanas. Cuando habla de ser que son humanos, no está diciendo necesariamente que sean personas, sino que están sometidas a este mundo, que están sometidas a este sistema. Por lo tanto, lo que va a demostrar de qué estamos hechos es el cómo procedemos en medio de la prueba. Existe una diferencia entre prueba y tentación. Diga, prueba y tentación. Prueba va a sacar lo mejor de ti, y aun cuando estés en el momento duro y difícil y tú no comprendas algunas cosas, el objetivo de la prueba es promoverte, que tu fe sea fortalecida y que te desarrolles. El objetivo de la tentación es conectar con tu parte más débil, humana, para destruirte y que pierdas el propósito de Dios. Toda tentación es legal en la vida de alguien porque existe una necesidad o un vínculo que le conecta con la tentación. Si no, no fuese tentación. El que ayuna va a ser tentado con la comida o con la bebida por cuanto existe una necesidad física, fisiológica de comer. Satanás sabe, huele, te ha visto a lo largo de tu vida, por dónde has pasado. Él conoce tu pasado a través de su estructura demoníaca, porque él no puede estar en todo lugar, pero él sí sabe por dónde has pasado. Él sabe cómo has caído. Él sabe qué es lo que a ti te saca del propósito. Él sabe el rollito ese que tú tienes con tu carácter. Él lo sabe también, porque lo has manifestado. Él sabe todo eso que a ti a veces te desanima, que a ti a veces te paraliza, que no te deja avanzar. Eso lo maneja las tinieblas. Lo maneja las tinieblas porque tu comportamiento, aunque aparentemente para un tipo de personas o para un grupo de personas tú sigues ocultando y haciendo ciertas cosas y no manifiestas síntomas, cuando se presenta la prueba, en este caso la tentación, inmediatamente aflora aquello que todavía no ha sido pulido dentro de ti, y por lo general terminas nuevamente entrando en un círculo que no terminas de salir, que a veces es largo, a veces es muy corto, y muchas veces ni siquiera eres capaz de salir de él, sino que estás en un tipo de bucle. Iglesia, el tiempo que vivimos requiere que nosotros definamos de una vez por todas la manera como vamos a responder a las diferentes pruebas y tentaciones de la vida. Uno de los grandes problemas que se presenta es que la gente no sabe cuándo es prueba ni cuándo es tentación, sino que al confundir estos dos términos termina accediendo a la tentación y abortando la prueba.
Santiago dice algo al respecto. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12, por favor. Dice, bienaventurado, como dice, el varón, entiéndase también la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué? Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Siguiente verso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, subraye concupiscencia, es atraído y seducido. Después dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, que ha parido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué? La muerte. Hay tres orígenes de esta tentación. Que mientras usted no es tentado, mientras no ocurra el escenario, usted se vuelve asintomático. O es asintomático, no ve los síntomas, no ve los síntomas del mal carácter, no ve los síntomas del orgullo, no ve los síntomas de la debilidad espiritual, no ve los síntomas, no sabe que está allí. Y al no estar fortalecido en esa área, cuando viene la prueba, en este caso tentación, no digas que fue Dios que te tentó, sino que tú de tu propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseo desenfrenado, eres atraído, seducido. Después esto se conjuga en tu vida y terminas pecando, y el pecado siendo consumado, en esa repetición o ese bucle constante en tu vida produce la muerte. Muerte espiritual, muerte de tus sueños. Gente que Dios colocó en ellos sueños de grandeza por algún bucle de tentación y de maldad y de pecado, han terminado relegados a uno más del sistema, a uno más del montón. Dígame amén o ay, ay, ay. Gente que Dios ha llamado para ser grande por causa de la tentación, no de parte de Dios, sino por causa del pecado, de la maldad, de caer una y otra vez, en un ciclo repetitivo. Y esto no tiene que ver con don, no tiene que ver con talento, sino tiene que ver con llamado, con propósito y con vivir para Dios. Dios te perdona, sí, todas las veces que tú peques Dios te perdona, pero tu propósito se ralentiza. Terminan pasando los años y tú ves cómo otros se desarrollan, otros crecen y tú sigues en lo mismo por causa de un pecado que no sueltas, porque tu concupiscencia no ha sido atacada, no ha sido transformada, no ha sido cambiada, no le has permitido al Espíritu Santo de Dios que erradique de una vez por todas eso. No has luchado, te has vuelto a convivir con esa concupiscencia que cada vez que se presenta la tentación inmediatamente vuelves a caer una y otra vez. Llega el punto en que dices, ¿para qué voy a pedir perdón si vuelvo a caer con lo mismo en la misma situación? Le pasa a los que son esclavos de algún sistema de maldad, de pecado, algún vicio, alguna tentación visual, etcétera, etcétera, etcétera. A los que mienten, a los que viven en cualquier cantidad de pecado, lo que sea que sea tu necesidad. No pienses que te está ocurriendo algo que está más allá de tus fuerzas. No, lo que te ocurre, toda tentación que te viene, es porque está condicionado un sistema humano. Dice el apóstol Pablo, yo le pido a Dios que tú tengas la fuerza para que puedas soportar la tentación. Santiago dice, soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, vas a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Toda tentación pierde su poder cuando se le resiste en el nombre del Señor. Ármate de fe, de la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás olía que ese tipo que estaba allí, que ese hombre que estaba allí era el Hijo de Dios. Claro que sabía que era el Hijo de Dios, pero no fue el primer día del ayuno que fue a tentarlo. No, Señor, fue al día 40, donde estaba débil. ¿Para qué le tienta? Le tienta para que pierda su propósito. Si Satanás logra que Jesucristo pierda su propósito por el cual Él vino a la tierra, ni usted ni yo estaríamos aquí hoy. Jesucristo pudo soportar la embestida de las tinieblas en medio de su agotamiento físico y espiritual. Dice la Escritura que Él fue capaz de decir, escrito está y escrito está, por 3 ocasiones. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 1. Número 2,
A sus ángeles mandará acerca de... Dice, no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Pudo soportar Jesús y Satanás se marchó. La Escritura dice, someteos a Dios, diga, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Gente que vive constantemente. ¿Cómo está usted, hermano? Aquí estoy, hermano, en la lucha y en la prueba. Gloria a Dios, en la lucha y en la prueba. No, lo que tú estás diciendo es que estás en tentación constantemente. Que eres... Porque la tentación está buscando la necesidad. Y si usted es un carnal, perdónenme. Y usted sabe que usted tiene problemas con eso que ve. ¿Qué hace usted metido en esas páginas? Erradíquelo, cámbielo, quítelo, sea radical, sea un santo radical. Porque aun cuando no presente los síntomas constantemente, no quiere decir que no está allí la cosa. Esa necesidad de criticar, de chismear, esa necesidad de hablar mal del hermano, esa necesidad de cuestionar todo lo que ocurre, esa incomodidad que ocurre, eso que te molesta, tiene un origen y una cosa dentro de ti que tú necesitas sanidad. Por eso eres tentado tanto a hablar del hermano, del otro, de criticar, dígame amén, aleluya o gloria a Dios. El mismo Santiago en el capítulo 1 dice, mas tenga la paciencia su obra completa en vosotros para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El contexto de ese pasaje, me refiero al versículo 3, capítulo 1, versículo 3. El contexto dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Señores, cuando se te prueba la fe es para ser promovido, pero tienes que tener paciencia. ¿Aló? ¿Por qué se te prueba la fe? Porque la fe, si no se prueba, no se sabe de qué estás hecho, my brother. Dice la Escritura que somos probados como el oro fino. Hay una gran diferencia entre el oro que no es fino y el oro que es fino. El oro que es fino lleva un proceso de prueba diferente. Miren lo que ocurre. Se le mete fuego al oro, se funde. A medida que se funde, el calor hace que la impureza del oro suba a la superficie. El orfebre nota que hay un tipo de película allí en el oro que eso no debe estar allí. ¿Y qué hace? Lo retira. Retira la impureza. Pero ¿cómo se dio cuenta el orfebre que existía eso que estaba allí? A simple vista te dice, wow, qué bonito el oro, pero cuando se fundió, cuando fue llevado a presión, cuando se le metió fuego, surgió lo que no era. Atención, please. La vida en el reino de Dios, aunque no presentemos los síntomas de algunas cosas en nuestra vida, solo cuando somos probados, si usted acepta el desafío, porque si usted quiere quedarse en el nivel que tiene, no pasa nada. Usted este mensaje le da pasapalabra. Pero si usted, esta palabra, usted dice, wow, yo quiero más del Señor, yo quiero avanzar. Tú dices, Señor, yo acepto la prueba, porque la prueba de mi fe va a producir paciencia. Y la paciencia, haciendo su obra completa en mí, me va a hacer perfecto y cabal sin que me falte nada. Señores, el secreto de no tener necesidad alguna tiene que ver con la capacidad de esperar en Dios cuando tu fe es probada, porque tu fe probada te garantiza paciencia, te garantiza alcance y te garantiza que no te falte nada. Dale un aplauso al Rey de Gloria, vamos, alégrate. Más probado que el oro fino. ¿Sabe qué pasa? Que en esa temperatura emite un tipo de partículas. Y después que le quita eso, le mete más fuego, Francis. Cuando le mete más fuego, sorpresa, pensabas que estaba puro, no, surge otra vez. Este proceso se repite unas 2-3 veces, dependiendo. Diga, oro puro. Diga, me voy a fundir. Dios quitará las impurezas y voy a ser puro. Diga, me voy a fundir. Dios va a quitar las impurezas
Diga, y voy a ser puro. Los procesos en la vida no son para abortarlos, son para asimilarlos, porque ellos te van a convertir en el tipo de persona que tú vas a ser en un futuro. Proceso abortado, persona estancada. Proceso realizado, persona que avanza. Usted va a llegar tan lejos como sea capaz de soportar la prueba que ahora mismo está pasando. Usted no va a ser recordado por las cosas materiales que usted alcanzó en la vida. Usted va a ser recordado por todos los procesos que vivió y cómo los superó y cómo ayudó a otras personas. ¿Me está escuchando? Cuando Dios te permite a ti pasar por una dificultad matrimonial es para que tú ayudes a otro. Cuando Dios te permite a ti ser un empresario es para que tú enseñes a otro. No seas egoísta. El yo, el ego tiene que ser erradicado de la mentalidad y del cuerpo de Cristo. Nuestra naturaleza tiene que ser una naturaleza de ayuda al otro. Por cuanto yo lo viví y lo experimenté, yo debo convertirme en alguien que ayuda a otras personas. Saco el tren de aterrizaje, señores pasajeros. ¿Sabes qué dice más? ¿Qué dice el versículo anterior al de Santiago? El 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Santiago es tan tremendo que te dice: no solamente vas a ser probado, sino que tienes que tener gozo. Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Porque si la prueba toca tu vida, si la tentación toca tu vida y tienes gozo, nada más te quita a ti del propósito de Dios. Usted se imagina, el problema toca, te embarga el problema y te encuentra amargado, te encuentra quejándote. ¿Usted piensa que eso va a solucionar el problema? Ahora si usted dice: wow, bueno, Señor, aquí estoy, y con una actitud de gozo tú comienzas a buscar la solución, la forma. Y lo que tú necesitas en el momento de la prueba es ser fuerte. Resiste, someteos a Dios, resistid y huirá de vosotros. Dice que la armadura de Dios es para que podáis resistir en el día malo. Yelmo de la salvación, coraza de justicia, cinto de la verdad, calzado del apresto del evangelio, escudo de la fe, espada del espíritu. Para resistir. Ahora, resistir no es colocar la cabeza para que te den, no. Resistir es así, un pie delante y otro atrás. Venga. No, que tú no puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no puedo, que sí puedo. Que soy nación santa, que soy por aquí. Que esto va a pasar, que esto es temporario. Entonces, cuando viene la prueba, es que se conoce qué es lo que tienes dentro. Resiste, que tu galardón está próximo. Número 1. Confiesa todos los días la palabra de Dios. Confiesa la palabra de Dios. Y si la estás confesando es porque la has leído, se está sobreentendido. No comiences a recitar textos por repetición, sino por lectura propia. No se ponga a inventar. Lea la Biblia y confiese la Biblia. Porque lo que le va a ayudar a usted a soportar en el día malo es la palabra de Dios que usted tenga. Amén. Número 2, sea espiritual. Ser espiritual no significa ser un fantasma. Ser espiritual significa vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu no es otra cosa que se manifieste el fruto del espíritu en mi vida. Creo que esa va a ser el desafío más grande que tiene la iglesia: tener gozo, tener paz, tener paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, fe. Eso es ser espiritual. Por sus frutos los conoceré. Tienes que aprender a desarrollar lo que se llama fe inquebrantable. ¿Le suena de algo? Si usted no quiere ser tentado, sino que quiere ser probado para sacar lo mejor de usted, y que la tentación solamente toque la puerta y usted no entre en ella, usted tiene que ocuparse en Cristo. Ocuparse en Cristo. ¿Sabe qué significa ocuparse en Cristo? Señor, quiero ocuparme en ti. ¿Qué significa eso? El Señor te va a decir: ven acá, hijo. Te salvé, ¿verdad? Ocúpate de tu salvación.
Te coloqué un llamado, sí, ocúpate de tu llamado. Te coloqué un propósito, ocúpate de tu propósito. Cuando tú estás ocupado en Cristo, tú no tienes mucho tiempo para Instagram. Tú no tienes mucho tiempo para las redes sociales, ni para criticar, ni para chismear, ni para nada de eso, sino que tú te fortaleces en el Señor. Si tú en tu vida piensas, porque no has tenido ningún síntoma de orgullo, de vanagloria, de alguna de esas cosas, no pienses que, o no creas que no está. Por último, vamos a los pies de Jesús todos los días. Todos los días. Vamos a la cruz todos los días de nuestra vida y decirle: Señor, como decía el salmista David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que Dios nos examine y que cada vez que Dios nos examine, ese término examinar es el mismo término probar, salgamos aprobados. Preséntate delante de Dios como obrero, ¿cómo? Aprobado. Dios quiere obreros aprobados, hombres y mujeres aprobados. Misión Cristiana Mundial.